Bienvenidos estudiantes. Hoy comenzaremos a desarrollar el programa de Introducción a la Contabilidad Plan 2019 y en este primer video nos vamos a abocar al estudio de la primera unidad, su primer y segundo punto. Vamos a comenzar entonces con la contabilidad, antecedentes y evolución, que es el primer punto de la unidad primera, marco disciplinario de la disciplina contable. En esta primera filmina podemos ver a un señor vestido muy antiguamente y a un joven como ustedes, en el que ya tiene mayor cantidad de equipos para poder trabajar y no ya papel y tinta como aquel otro señor. Eso es un poco la imagen que uno tiene de lo que ha ido evolucionando la forma de trabajar de los contadores. Pero nosotros, para responder a la pregunta, ¿qué es la contabilidad? Tenemos que ir mucho más atrás que la figura que nos llama, de la época de este señor que está a la izquierda. Porque debemos conocer los orígenes y evolución para poder entender este presente. Las primeras comunidades de la antigüedad se alimentaban de la recolección y de la caza. Eso ustedes lo deben recordar, lo han estudiado en la secundaria, y saben que con el paso del tiempo y el advenimiento de una vida sedentaria, o sea, dejan atrás la vida nómada, la agricultura adquiere un papel muy importante y con ella aparece el concepto de propiedad. Primero sobre una persona, que eran los esclavos, después sobre las herramientas de trabajo y posteriormente sobre el uso y explotación y utilización de la tierra. En ese momento surge la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, con otras personas, y aparece el trueque. Junto con el trueque aparece la unidad de medida de valor. ¿Cómo yo voy a determinar cuántas cantidades de bolsas o unidades de algún cereal de entrego y qué voy a recibir a cambio? Entonces, como unidad de valor aparecen al principio los animales y luego va evolucionando esas unidades de medida de valor hasta llegar a la moneda que hoy conocemos. La contabilidad entonces nace como una necesidad. Estas civilizaciones tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos que se producían con frecuencia, que eran habituales y que eran demasiado complicados y no se lo podía conservar en la memoria de las personas. Vamos a ver que tanto los reyes como los sacerdotes, como los comerciantes, necesitaban calcular y registrar todas sus operaciones. En el caso de los primeros, de los reyes, necesitaban saber cuánto tributo habían recibido de su pueblo y registrarlo y tenerlo calculado. Lo mismo pasaba con los sacerdotes con las donaciones y los comerciantes con las transacciones. Estas primeras civilizaciones, si bien carecían de escritura en sentido estricto, utilizaron, sin embargo, algún tipo de registro contable. No podemos decir que no usaron registros contables. Debido, casualmente, a ese surgimiento de la vida comercial.
muy incipiente, pero comenzaba a surgir esta vida comercial. La historia de la contabilidad, entonces, como ven, por lo que acabo de decir, no comprende tan solo la evolución del pensamiento contable, sino también de esas prácticas contables, que si bien no eran grandes, no eran registros como lo conocemos hoy en día, sí eran una forma de asentar las operaciones, calcularlas y tenerlas registradas para poder tomar decisiones de algún tipo, sean reyes, sacerdotes o comerciantes. Además de esto, en esta historia de la contabilidad, también tenemos que analizar todas las instituciones que ha ido creando el hombre para dar respuesta a estas necesidades sociales y que iban surgiendo con el surgimiento del comercio. Por este motivo, diferentes autores han estudiado la historia de la contabilidad y para poder hacerlo con mayor facilidad, han dividido ese eje de tiempo en periodos para poder estudiarlo con mayor facilidad. Lo que vemos en esta Silvina es que los periodos contables, una de las tantas formas que lo han dividido, es el que vamos nosotros a desarrollar acá, y que es dividirlo en periodo empírico, de génesis, con la aparición de la partida doble, contismo y científico. En el periodo, como vemos acá, empírico, comienza desde la antigüedad hasta la alta Edad Media, que es en el año 1202 de nuestra era. Esa fecha, es la fecha del Liber Abaci, que significa libro del ábaco, de Leonardo Fibonacci de Pisa. Luego ya tenemos el libro el periodo de Génesis, con la aparición de la partida doble, que se inicia con la revitalización del comercio, como consecuencia de las cruzadas en el siglo XIII. Y se extiende hasta la publicación de la obra de Luca Pacioli en 1494, en el que él presenta la partida doble. El tercer periodo se llama de desarrollo del contismo, donde se consolida y perfecciona la técnica de la partida doble. En este periodo no hay avances científicos ni técnicos de importancia y se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por último, el periodo científico, que comienza en el siglo XIX, en 1840, con la obra de Francisco Villa, y se extiende hasta nuestro día. Como dijimos anteriormente, el primer periodo es el empírico y comprende desde la antigüedad hasta la alta Edad Media, o sea, más o menos hasta el año 1202. En esta etapa, si bien la contabilidad se vio favorecida por el desarrollo del comercio, también se vio limitada por el sistema social y económico de las diferentes civilizaciones, porque en ese momento el comercio se caracterizaba por el intercambio de productos primarios, o sea, productos de la agricultura, la ganadería o la pesca, y estos bienes los comercializaban en su estado natural o con muy poca transformación artesanal. Una característica importante de este periodo es que no encontramos sistemas contables completos. Y esto es así porque la utilización de la información contable solo servía para quien la registraba, quien la anotaba, ya sean los comerciantes
para registrar sus actividades de compra y venta de bienes, el Estado para hacer lo propio con el ingreso de los tributos, o sea, con los impuestos, y los sacerdotes para registrar las donaciones que recibían del pueblo. Por lo tanto, si bien no encontramos sistemas contables completos, sí encontramos anotaciones contables como las que acabo de detallar. Y esto se dio y lo encontramos en tiempos remotos entre los sumerios, egipcios, griegos, romanos, para nombrar algunos. Estas anotaciones o escrituras de los distintos hechos contables quedaron plasmadas, grabadas, por ejemplo, en tablillas de arcilla, en paredes de diferentes edificios, en papiros, en pergaminos, que se obtenían los primeros, o sea, los papiros, que eran soportes de escritura elaborados a partir de plantas acuáticas. Los segundos, o sea, los pergaminos que acabo de nombrar, que se obtenían a partir ya de pieles de animales. También eran soportes de escritura. Existe, pero una gran imprecisión para caracterizar este periodo. O sea, si bien se han encontrado algunos vestigios arqueológicos, son muy pocos los que se encontraron, debido a guerras, a cataclismos, que nos hubiera sido de mucha utilidad tener en otro día para conocer más sobre esa civilización. Como vemos, este primer periodo lo podemos dividir en dos grupos. El primer periodo, intuitivo primitivo, está relacionado con una economía que se basa en la caza y la recolección, donde encontramos demostraciones muy rudimentarias, en cuevas, estamos hablando de la prehistoria, de las primeras civilizaciones de la humanidad, que ellos lo que hacían eran pintar o grabar las piedras en las cuevas, para así, y se considera esas primeras manifestaciones de estas civilizaciones como memorias de riqueza. Ellos lo que hacían era identificar objetos, animales, lo que ponen de manifiesto que existe muy poca precisión en los datos en este periodo y en el siguiente, porque estamos hablando de pinturas realizadas sobre paredes de cuevas y la talla de pequeñas esculturas que se encontraron. Imagínense, son manifestaciones arqueológicas de hace aproximadamente 20.000 años. Estamos hablando de pueblos muy primitivos. El segundo periodo es el racional mnemónico. Mnemónico significa o se refiere a la memoria. Este ya se caracteriza por la presencia de métodos para organizar la información en la antigüedad. Lo podemos ubicar alrededor del año 4000 a.C. Todavía estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Comenzó con los sumerios, con los pueblos de la Mesopotamia, y la evolución acá de la contabilidad se debió al desarrollo que se iba produciendo en las sociedades en donde existían dos poderes muy definidos, el estatal y el religioso. Estas sociedades poseían grandes riquezas en los templos, que por supuesto debían estar asentadas, o sea, registradas, y por quienes tenían a cargo esta tarea de controlar las riquezas de ese templo. Aparecen entonces acá aparece la figura de los escribas, que eran los encargados de registrar esos bienes. Transitamos entonces, como ven ustedes, desde registros en arcilla, pasando por el
vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo, por el Código de Hammurabi, que es el primer compendio de leyes que lo encontramos en Babilonia, hasta la contabilidad del mundo romano. En realidad, vamos a ver en este periodo muchísimas civilizaciones que han aportado muchos inventos este, y estudios sobre distintas materias, que lo vamos a ver y ir desarrollando, pero que desgraciadamente llegaron muy pocas pruebas materiales hasta nuestro día. Veamos entonces cómo influyeron estos diferentes pueblos en este periodo. Como decíamos, una de las civilizaciones que caracteriza este periodo, perdón, es el pueblo sumerio. Fue el primer pueblo de la humanidad que dejó de ser nómada para establecerse en ciudades en la actual frontera entre Irak e Irán. Sus habitantes inventaron la rueda, el arado con hoja de metal, la escritura y la aritmética. Todo esto, tanto la escritura como la aritmética, contribuyen a afianzar entonces la actividad contable y el comercio, que se realizaba al principio mediante el trueque. Pero esta actividad contable era realizada por los escribas contadores, quienes utilizaban unas tablillas de arcilla. Eso eran los registros contables que tenían, en el que iban haciendo anotaciones de las diferentes actividades que realizaban. Antes del surgimiento de la escritura, los sumerios practicaban la contabilidad con pequeños objetos de arcilla, de diferentes formas, que representaban los distintos productos o bienes que se conocen como tokens. Los sumerios dibujaban estos tokens para tener un registro de sus bienes o sus productos con figuras y cantidades. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que 3 unidades de cereal eran simbolizadas con 3 dibujos de grano sobre este objeto. El sistema de contabilidad mnemónico de los sumerios permitía almacenar y organizar la información, al principio con cuentas simples que surgen con la aparición de la agricultura y luego con cuentas complejas con el surgimiento de la ciudad. ¿Qué eran estas cuentas? Eran pequeños objetos de arcilla de diferentes formas, que simbolizaban cada uno una mercancía o un bien o un producto en particular. Cada tipo de cuenta dio origen más adelante a diferentes signos de la escritura sumeria y por lo tanto se pueden ser considerados como un precursor de la escritura que surge en el año 4000 a.C. Las cuentas simples tenían formas geométricas, eran muy simples, de superficie lisa. Generalmente eran esferas o conos sin marca. En cambio, las cuentas complejas ya existía mayor cantidad de formas y con mayor cantidad de marcas en la superficie que representaban productos manufacturados. Con relación a la Mesopotamia, recuerden ustedes que está entre los ríos Tigris y Éufrates, estamos hablando de 4500 a.C., hasta el año más o menos 500 a.C., encontramos varios pueblos, muchos pueblos y muy importantes, como los sumerios, como acabamos de comentar, y otros como los acadios, los babilónicos, los asirios.
Y hablando de los babilónicos, como les decía anteriormente, un importante aporte de esta época es el Código de Hammurabi, que data del año 1700 a.C. Creado en el Imperio Babilónico. Este código es una recapitulación de leyes penales, civiles y de comercio. Miren, estamos hablando del año 1700 antes de Cristo. Y en este código ya se exigía, por ejemplo, a los comerciantes la utilización obligatoria de un registro, llevar una rigurosa cuenta de las actividades económicas que realizaban. Inclusive encontramos disposiciones sobre contratos de venta, de préstamo, en fin, para nombrar algunos de los muchos temas que encontramos en este código de Hammurabi. Entonces, podemos decir entonces que en esta Mesopotamia se han encontrado evidencias de la utilización de registros para anotar actos que modificaban el patrimonio, ya sea por sacerdotes, reyes, comerciantes, inclusive hombres de riqueza de esos periodos, como así también de cómo evolucionó el presupuesto que se realizaba de ingresos y gastos públicos. Por su parte, en Egipto, sus habitantes evolucionaron en matemática, administración, arte, cultura. Fue un pueblo muy avanzado, donde encontramos un gran avance de la registración contable, gracias a las actividades mercantiles marítimas, sobre todo, que desarrollaban el auge en la agricultura que tuvieron y el gran desarrollo en las relaciones que establecieron con los pueblos vecinos. Ellos utilizaban para sus primeros registros contables la escritura pictográfica, o sea, ustedes ven en las paredes de los templos dibujos. Esa pictografía transmitían ideas, eran dibujos que transmitían esas ideas, diferentes ideas. Y jeroglíficas. Los jeroglíficos ya eran signos que representaban seres y objetos de la realidad. Todo esto, tanto la escritura pictográfica como jeroglífica, quedó plasmado en lápidas, en paredes de distintos edificios, como les dije, y luego, más tarde, tuvieron la necesidad de encontrar otro tipo de registro y empezaron a utilizar el papiro. Como les dije anteriormente, eran soportes de escritura elaborados a partir de plantas acuáticas. Se registraba todo, o sea, todo lo que ingresaba y salía del Estado, incluso todos los bienes provenientes de saqueos a otros pueblos vencidos en batalla. Por tal cantidad de información que tenían que registrar de bienes y objetos que iban acumulando por distintas situaciones, ya sea por su actividad agrícola o sus actividades mercantiles o sus relaciones con otros pueblos o sus batallas, tuvieron la necesidad de nombrar funcionarios que tengan a cargo esta tarea. Eran los escribas, que eran considerados el máximo profesional en el Egipto antiguo, porque eran los encargados de controlar casualmente los registros de las diferentes operaciones y las recaudaciones de tributos también. Esto muchos autores consideran como un antecedente de la auditoría contable. Más adelante ustedes van a estudiar en la carrera este tema. En el año 30 a.C., o sea que nos venimos un poquito más acá, se exigía ya la presentación de balances anuales en la gestión de los templos egipcios. O sea,
que yo tenía que determinar, yo no, perdón, los escribas tenían que determinar los ingresos y egresos que tuvieron en el templo y a causa de qué y el motivo por el cual lo hacían. Pero no había una forma detallada y predefinida de llevar esas cuentas, ni mucho menos cómo presentarle esa información. Luego en Grecia, ya seguimos con el eje de tiempo acercándonos más a nuestros días. También es poca la documentación que ha sobrevivido a la destrucción por causas naturales y por guerra. Pero lo que llegó hasta nuestras manos hoy en día es que cada templo helénico poseía un tesoro alimentado con las donaciones de los fieles o del mismo Estado. Estas donaciones eran anotadas con gran precisión, lo que dio como resultado el desarrollo de una técnica contable. Estos fondos se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamos al mismo Estado o a particular. Esto ha dado, esto es lo que algunos sostienen que es el inicio de lo que hoy conocemos como bancos. El comercio marítimo y esta misma actividad bancaria y la organización, administración financiera del Estado impulsó el desarrollo de la contabilidad y sobre todo el de la contabilidad pública. Su antecedente fue la presentación al pueblo de cuentas, de las cuentas que hacía el Estado, o sea, los ingresos y gastos que tenía, y las grababan en mármol. Las colocaban en las plazas o en los templos, y para que todo el mundo, todo el pueblo se entere de qué cantidad de dinero entraba y qué cantidad de dinero salía. Y para todo el pueblo podía libremente criticar esa gestión. Los griegos reemplazaron para su registro los rollos de papiro por el de pergamino que se obtenía a partir de las pieles de ternero, cordero, cabrito. ¿Por qué? Porque era más duradera y práctica que el papiro. Estos griegos también desarrollaron normas contables que aplicaban en los regímenes de caja y también se encontraron balances por actividad en el que se determinaban los ingresos y egresos por actividad y en ellos también se registraban los costos en el que se incurría por esa actividad. Y por último, Roma, que ocupa un vasto territorio, con bienes y tierra de un valor incalculable, por eso vieron la necesidad de desarrollar un sistema para administrar toda esa riqueza. Así, adoptaron una estructura social bien definida y un subsistema jurídico que lo acompañaba. Si no, era imposible mantener unido semejante territorio. Los plebeyos eran los encargados de realizar la actividad del contador o numerator que le llamaban, mientras que una persona de mayor jerarquía social era el auditor romano. Esto es así porque la contabilidad fue eminentemente analítica en este época y se enfocaba muchísimo en el control y la prueba. Siempre tenemos que tener presente, para comprender esto, la inmensa cantidad de territorio que abarcaba el Imperio Romano. Era imprescindible que se enfocaran en esos dos conceptos.
En ellos existía un especial interés en el control del Estado, no tan solo por la cantidad de tierras que tenían que controlar, ingresos de impuestos, sino también por aquellos otros recursos que eran productos de sus conquistas. A medida que iban avanzando en la conquista de tierra, obtenían recursos de esas tierras que iban anexando a su territorio. Y de allí la importancia de la contabilidad pública, tarea que fue centralizada en el Contador General del Estado. Pero no tan solo el Estado, también los particulares, los banqueros y comerciantes, empleaban registros contables. Y como herramientas de cálculo, los romanos utilizaban un ábaco, formados por piedritas o bolitas de metal que llamaban cálculos, de donde se deriva la palabra calcular. Estos registros contables eran grabados en tablillas rectangulares, generalmente de madera, en el que se vertía cera fundida. Una vez que esa cera estaba seca, se podía escribir sobre ella con la ayuda de un punzón, de un estilete, y podían después de esto pasarlo a los libros o sus registros contables. Los libros contables eran llevados según la actividad desarrollada, por ejemplo, la adversia, que incluye un recuento de hechos, también tenían libros de movimiento de caja, del ingreso y salida de dinero, libros de las propiedades que tenían, libros relacionados con animales que los llamaban de los rebaños, entre otros tantos que utilizaban. Aparte de todas estas civilizaciones que acabamos de mencionar, existieron otras civilizaciones que alcanzaron un elevado desarrollo económico, que no lo podrían haber logrado sin la utilización de algún tipo de registro contable. Estas civilizaciones, que no nombramos acá, pero sí avanzaron mucho en la utilización de registros contables, fueron los fenicios, los chinos, los persas, hindúes, para nombrar algunos. Y del otro lado del Atlántico, en nuestra América, los incas, mayas, etc. Luego del periodo empírico, vamos a desarrollar las principales características del periodo de Génesis. Desde el año 1202, ¿recuerdan? Con el Liber Abaci del libro del Ábaco de Leonardo Fibonacci, hasta la publicación de la obra de Luca Pacioli en el año 1494, o sea, 1494 para ser más exacto. En este periodo se caracteriza el crecimiento de la actividad comercial. La expansión del comercio es notoria. El nacimiento de las sociedades comerciales y el desarrollo de las operaciones de crédito. Antes, recuerden, las operaciones que se hacían al principio eran por trueque, luego eran por contado. No sé, todas que estamos hablando ya de operaciones que no se relacionen, no son de contado, sino son operaciones de crédito. En una primera etapa, los documentos tenían como finalidad, recuerdan cuando hablamos, suplir la falta de memoria de las personas. Pero con la gran cantidad de operaciones que se realizaban, y ahora sumadas las operaciones de crédito, los comerciantes se vieron obligados a dejar por escrito algunas de sus transacciones, y nace lo que nosotros conocemos como el memorial. Más tarde,
aparecen algunos documentos contables que no solo registraban los créditos y deudas, sino también empiezan a registrar otras operaciones, como por ejemplo de casa, de caja, y el contenido de auténticos inventarios que se realizaban, o sea, el detalle valorizado de todos los bienes, de derechos, deudas que tenían los comerciantes, y estos se los llama memoriales inventarios o memoriales avanzados. Posteriormente, y obligados por la necesidad, ya que este memorial resultaba insuficiente para volcar todas las transacciones que el comerciante quería conservar, se fueron dividiendo del memorial primitivo diversas cuentas concretas, de personas al principio y de valores más tarde. Surge la contabilidad de la partida simple, donde se realiza un registro de entrada y salida de valores por orden cronológico y sin ningún tipo de clasificación. O sea, cómo entraban y salían, así la íbamos registrando. Su saldo se calculaba al final como la diferencia entre ambos conceptos, ingresos y gastos. Con respecto a la hipótesis sobre el nacimiento de la partida doble, recientes investigaciones señalan que el verdadero autor en este proceso, de este proceso, fue Benedetto Coltrugli, pero sin embargo, a pesar de que esta persona no logró publicar su manuscrito, recuerden que en este momento no existía la imprenta, sino las publicaciones eran por manuscrito. Otros sostienen que nació en el mundo islámico, en el año 1330, pero lo que nos tiene que quedar, pero lo que nadie lo refuta, es que en el primer libro impreso que expone el método de la partida doble es la obra de Luca Pacioli, publicado en Venecia en el año 1494, donde da nacimiento a, casualmente, la partida doble. En el año 1202, con el Liber Abaci, como le estaba diciendo, o libro del Ábado, de Leonardo Fibonacci, hay algo importante que nace o que da a conocer este autor a través de este libro. En él introduce las cifras indoarábicas, los números arábicos en Occidente. Se proporcionan las reglas para realizar operaciones elementales. Entre ellas, el autor comienza su libro diciendo: las 9 cifras hindúes son 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con estas 9 cifras y con el 0, cualquier número puede ser escrito. Y es tal cual. Así, son varios los hechos históricos que impulsaron el nacimiento y perfeccionamiento de la partida doble. Por ejemplo, lo vemos acá, en esta filmina, la aparición del capitalismo. Ya dijimos la aparición de los números arábicos, la escritura, la imprenta. Acá comienza la imprenta. Entonces, la necesidad que tenían los comerciantes de conocer si en todas sus transacciones económicas realizadas en un periodo habían ganado o habían perdido. También, otro hecho importante son el aumento de las operaciones bancarias que comienzan a existir en este periodo. Todos estos hechos históricos
impulsaron el nacimiento y aparición de la partida doble. Los trabajos de Pacioli y Cotrugli fueron complementados, ampliados y corregidos por autores de numerosos países que pudieron dar a conocer masivamente sus trabajos gracias a ¿qué? A la imprenta de Gutenberg. Recuerden, insisto, que anteriormente se daban a conocer por sus manuscritos, lo que limitaba mucho la difusión del pensamiento contable en esa época. Así, a partir del siglo XVI, se comienza a reflexionar de manera escrita sobre la contabilidad, sobre todo como herramienta de los comerciantes, perdón, y sobre algunas cuestiones normativas. Luego del periodo empírico, vamos a analizar el periodo de desarrollo del continuo. Es un periodo de expansión y consolidación de la partida doble, que se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX, donde aparecen las primeras teorías contables con base científica. Dijimos anteriormente que la partida doble, que se difunde por toda Europa, logra un progresivo perfeccionamiento. Así, surge la necesidad de una contabilidad bien ordenada que se centraba en la teneduría del libro, perdiendo de vista lo que es importante en la contabilidad, que es la determinación de los resultados de la explotación de una empresa. Al perfeccionarse la partida doble, surge también el concepto de balance. En el siglo XVII, Ludovico Fiori presenta el balance como un resumen de todos los saldos de las cuentas del mayor, y en este mismo siglo, en el año 1673, también se presenta la ordenanza de Colbert que imponía a los comerciantes llevar libros de comercio y les otorgaba fuerza probatoria si se presentaba un conflicto de interés. Ya en el siglo XVIII, la mayoría de las publicaciones contables son en francés. Esto se da porque se produce una decadencia italiana. Antes, fíjense en los autores que hemos nombrado hasta acá, eran italianos. Pero ahora comienzan las publicaciones de los franceses, casualmente por la decadencia italiana a causa de guerras e inestabilidad política. Esto lo podemos comprobar en los trabajos que citamos acá en la Filipina, para dar algunos ejemplos de ellos. Los primeros fueron italianos y después franceses. Por ejemplo, Angelo Pietra, con sus teorías sobre el contismo, en 1586, Giovanni Moschetti, en 1601, con el tratamiento de la contabilidad industrial. Un aporte francés, que ya lo nombramos, fue la ordenanza de Colbert, del año 1673, que imponía a los comerciantes llevar libros de comercio y le otorgaba fuerza probatoria al libro diario. En el caso de que exista un conflicto de interés entre dos personas o dos empresas,
estos libros tenían fuerza probatoria del hecho cuestionado. Luego, Malthus Laporte, en 1712, con la ciencia de los comerciantes y la teneduría de libros, y de Grange, en 1795, con su teoría de cuentas generales. Pasaremos entonces a analizar el periodo científico. En el siglo XIX surge este periodo con la obra de Francesco Villa y se extiende hasta nuestros días. Fíjense lo que pasa en esta época. Con la revolución industrial, recuerden ustedes, fue un proceso de transformación económica, social, tecnológica, que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extiende a Europa y Estados Unidos. La contabilidad comienza a tener modificaciones, tanto de fondo como de forma. Entonces, Montesinos Hulbe considera que son 5 corrientes muy importantes en este periodo. La primera, la doctrina jurídica personalista, que tiene como objeto la investigación contable, pasa de las cuentas y registros a los derechos y obligaciones inherentes a un patrimonio, a ese patrimonio que nosotros tenemos que administrar. Originariamente, las primeras cuentas representaban a deudores y acreedores. No estaban vinculadas con bienes patrimoniales como, por ejemplo, mercadería, maquinarias, herramientas, porque el propietario tenía el control visual sobre estos bienes. En cambio, con los deudores y acreedores, tenía la necesidad imperiosa de anotarlo para poder saber exactamente quiénes eran los que les debían y quiénes no. Ya, entonces acá, esta teoría también considera que todo asiento o anotación contable se convierte en un hecho jurídico. Por su parte, la doctrina contista y neocontista, que fundamenta la primera, la contista, el estudio de la contabilidad en la cuenta, de ahí viene su nombre, pasa posteriormente y rápidamente a un periodo de neocontismo. O sea, ese estudio y fundamento, el fundamento o el eje de estudio de la contabilidad en la cuenta pasa a tener otro eje o otro objeto de estudio. A esta concepción respecto de la finalidad de la cuenta, que la personifica a la cuenta en el primer estadio, pasan a considerar o a preocuparse por la noción de valor que tiene esa cuenta. O sea, pasarían a enfocarse en quién representa la cuenta para preocuparse por saber qué representa la cuenta. O sea, esta teoría se basa en el mecanismo de las cuentas, no del patrimonio. Un exponente de este periodo es Edmund de Grange, que desarrolla su teoría en 5 cuentas.
Entonces nos habla de la cuenta mercadería, de la cuenta del dinero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ganancias y pérdidas. Como podemos ver, como podemos observar, esta doctrina pertenece más a la ciencia de las cuentas y no al desarrollo científico de lo que es la contabilidad, porque tiene como objeto establecer ciertos procedimientos apropiados para registrar las transacciones económicas en un periodo de auge comercial e industrial. Recuerden ustedes que estamos en un periodo de revolución industrial. En el enfoque económico del periodo científico, seguimos en el periodo científico, pero en este enfoque se indaga sobre aspectos más complejos y sustanciales que permiten o que nos permita elaborar una teoría contable. A esta etapa la podemos definir primero controlismo, en donde se destaca la escuela veneciana. Esta estaba encabezada por Fabio Vesta, quien desarrolla el concepto de contabilidad como ciencia del control económico, decía, de la riqueza hacendal. Entonces, se concentraba o se centraba más en la riqueza patrimonial que en la finalidad de control. O sea, se centraba en el patrimonio de la empresa y no en el control de ese patrimonio. Manifiesta que la administración de un ente, de una organización, está integrada por la gestión económica, o sea, la parte operativa del manejo de esa empresa, por la dirección y por último el control, y ese control se le asignaba a la contabilidad. Pero recuerden, se concentraba más en lo relacionado al control económico de esa riqueza hacendal. Otra corriente es la del haciendalismo, que considera la contabilidad como ciencia, que estudia la organización y la administración de las haciendas. La contabilidad se la define entonces como la ciencia que tiene como estudio las leyes que gobiernan las haciendas y la finalidad práctica serían las normas con que las haciendas deben organizarse y dirigirse para alcanzar su fin, o sea, alcanzar la máxima utilidad posible. La tercera escuela, la de la economía hacendal, que fue creada y promovida por el italiano Gino Zappa, que es considerado sucesor del que habíamos nombrado anteriormente, de Fabio Vesta. La economía hacendal, dice este señor, es la ciencia que estudia las condiciones de la vida de la hacienda. Y dentro de esta economía hacendal, dice, existen tres disciplinas que están íntimamente relacionadas: la organización, la administración y la contabilidad. O sea, en este periodo, muchísimos autores se han dedicado al estudio de la economía privada y de manera especial a la contabilidad de gestión. Comencé entonces a poner el eje de estudio en la economía hacendal, surgiendo entonces de esta forma la contabilidad, de gestión. Continuamos entonces con la doctrina alemana de la economía de la empresa,
Esta doctrina ubica los problemas contables dentro del marco de la economía de la empresa. No delimita bien la frontera entre lo que estas dos disciplinas completamente diferentes representan, que sería la economía y la contabilidad. Con respecto al patrimonialismo, fue fundada por Vincenzo Massi, seguidor de Fabio Vesta, que acabamos de nombrar, quien plantea que la contabilidad es la ciencia del patrimonio. Acá empiezan a hablar ya de la contabilidad como ciencia del patrimonio. Esta corriente contable ya tiene tiene una gran repercusión en la actualidad. O sea, continúa hasta nuestros días, ya que tiene autores y países como España y Colombia, donde el patrimonialismo continúa como una corriente viva, avanzando en todos los estudios, de los fenómenos patrimoniales, es decir, en todo lo relacionado con la riqueza de la empresa. Continuamos con la teoría de las causas económicas. Esta teoría distingue dos aspectos fundamentales en los fenómenos representados en la contabilidad. Y ellos dicen, por un lado tenemos el origen o financiación o causa, y por otro lado el fin o concreción o aplicación o efecto del hecho económico que estamos contemplando. O sea, nos dicen, el haber de una cuenta representa la procedencia, su origen o causa de un hecho económico, y el debe, por su parte, representa el efecto de ese hecho económico. Por lo tanto, la ley general que gobierna la contabilidad, dicen ellos, es este equilibrio que existe entre la causa y su efecto. Seguimos entonces con el desarrollo de la contabilidad de costos, que si bien tiene gran preponderancia en el siglo XX, ya en el siglo XIV en Italia existían cálculos y registros de costos de producción y por actividad. Pero este estudio que inicialmente se limitaba al cálculo y representación de los costos, ahora comienza a plantearse cuestiones sobre la gestión. Se empieza a afianzar la contabilidad de gestión. Esta contabilidad de gestión orientada ya a la toma de decisiones y al control de las actividades económicas. Luego de los años 60, y en los momentos actuales, se observa un incremento de la atención hacia los aspectos decisionales y una tendencia a la ampliación del campo de la contabilidad de costos. Entonces, esa contabilidad de costos se va convirtiendo en la contabilidad de gestión. O sea, se ocupa, además de los costos, de problemas como presupuestación, planificación y control, orientado a la toma de decisiones de los responsables de las empresas. La corriente siguiente, la contabilidad no monetaria, es la que usa unidades distintas al dinero. Ellos sostienen que pueden brindar mejor información para la decisión y gestión en determinados niveles. Entonces ellos dicen, distinguimos dos tipos de cuentas. Las del activo, que representan cantidades, dicen ellos, y las otras cuentas, las de las actividades, que representan magnitud. Por un lado, entonces, tendríamos las cuentas de cantidades y las otras cuentas de actividad. Esta corriente no tuvo muchos seguidores que continuaran por este camino de investigación. Siguiendo con el listado,
nos encontramos con la contabilidad social o contabilidad económico nacional. Esta es la rama de la contabilidad que se ocupa de fenómenos macroeconómicos. Como por ejemplo, cuando se habla, y ustedes habrán escuchado, de ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica, se hace referencia a fenómenos macroeconómicos. Por último, dentro del enfoque integral de la contabilidad económica, encontramos una propuesta hacia una contabilidad con posibilidad de sobrevivir con el progreso de la ciencia y la tecnología. O sea, hoy en día el progreso tanto en la ciencia como en la tecnología está incidiendo en la contabilidad. Entonces ellos dicen, hay que avanzar en el estudio de una contabilidad en ese marco social y tecnológico, pero centrada ya no en la acumulación y medición de la riqueza, a una contabilidad de distribución de esa acumulación que nos permita conocer el valor de la riqueza creada, o sea, la magnitud de la riqueza que vamos creando, sino también cuál ha sido su origen, o sea, cuáles han sido los valores que aportaron los distintos agentes sociales para realizar, en todo caso, una distribución más equitativa de esas utilidades. Sostienen que la contabilidad además debe tener capacidad de advertir sobre el futuro que le va a tocar vivir a la empresa. Entonces, esa contabilidad debe contribuir también en un instrumento para el control estratégico y preventivo. Ya no solo el control del patrimonio, sino también un control estratégico y preventivo de lo que puede sobrevenir para esa empresa. Aclaran que el campo de la contabilidad ya no se puede restringir a la empresa, y sino, dicen además que debe contemplar una realidad económica mucho más amplia, y que la contabilidad debe estar integrada o integrar un cuerpo coherente de doctrina que debe incluir una contabilidad de gestión, una contabilidad social, una contabilidad pública, e inclusive la contabilidad de las entidades no lucrativas, también llamada el tercer sector. En la actualidad muchos autores aceptan este enfoque integral de la contabilidad económica, pudiendo citarse entre ellos a Richard Mateschitz. Continuamos analizando entonces el periodo científico y nos centraremos en el estudio de la teoría matemática y el empeño formalizador. En esta se distinguen dos corrientes. La primera, la que considera la contabilidad dentro de las ciencias formales, o sea, forma parte de la matemática según ellos, buscan una forma racional de presentar las cuentas, considerando que la contabilidad es una rama de las matemáticas y por consiguiente tiene que clasificarse dentro de las ciencias exactas. La segunda, la del empeño formalizador, ya no considera la contabilidad como parte de las matemáticas, sino que busca exponer teorías contables, utilizando para ellos herramientas proporcionadas por el lenguaje matemático. O sea, es concebida como un método, la contabilidad es concebida como un método abstracto de observación de fenómenos, alejado de los contenidos empíricos, o sea, relacionado con la experiencia. La quinta, la introducción de los aspectos conductistas y la concepción
comunicacional sostiene que las organizaciones o las empresas son uniones de individuos que persiguen sus propios objetivos y estos objetivos son trasladados a las organizaciones. La contabilidad también ha sido influenciada por esta tendencia y por esto pasa de un sistema dirigido a colaborar con la dirección en los procesos de maximización de los beneficios de la utilidad a concebirse como un sistema de información encaminado a, a facilitar información, datos relevantes, importantes, información importante a los distintos niveles de gestión de la empresa. Entonces, permite hacer una toma de decisión correcta en los distintos niveles de gestión y de esa forma podemos planificar y controlar mejor a esta organización. Según este enfoque, la contabilidad debe servir como medio de comunicación y para ello el contador debe seleccionar, como les decía antes, seleccionar la información, procesarla y comunicar esos datos, esos informes relevantes para las diferentes decisiones en los distintos niveles de gestión de esa empresa. Se tiene entonces en cuenta una visión integral de la empresa, observando los diferentes sectores y las interrelaciones o las interacciones que puedan producirse en todo el sistema de información de la empresa. Pasamos ahora con nuestro tema al segundo punto del programa de introducción a la contabilidad en su primera unidad, que es la contabilidad y el área donde se desenvuelve. Hemos transitado por la historia de la contabilidad y ahora hemos comenzado desde la antigüedad hasta nuestros días, pero ahora vamos a centrarnos en el estudio de la contabilidad en la actualidad. Vamos a determinar el marco en que se desenvuelve la disciplina contable, primero su ubicación en el campo del conocimiento, luego el estudio escolástico doctrinario, para centrarnos finalmente en el estudio de las relaciones de la disciplina contable con otras disciplinas o otras ciencias. Pasamos entonces a desarrollar la primera. Vamos a determinar entonces el marco en el que se desenvuelve la disciplina contable. Pero, antes que nada, tenemos que preguntar, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es eso de tipos de conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Y por conocimiento entendemos el efecto de conocer. Y ustedes me dirán, es muy redundante. Y sí, tienen razón. Lo que quiere decir es adquirir información para comprender la realidad. O sea, por medio de la razón, yo entiendo, comprendo mi realidad. Existen diferentes tipos de conocimiento. Está el conocimiento científico, el conocimiento técnico y el conocimiento artístico. Con relación al primero, la ciencia, decimos que la ciencia es el conocimiento objetivo, preciso, cierto de las cosas. Toda ciencia debe tener dos requisitos. Primero, se fundamenta en principios. Y estos principios son conceptos o ideas fundamentales, indiscutibles, irrefutables, que nos sirven de base para un razonamiento. De ahí partimos, para razonar y conocer. Y segundo, su sistematización, que significa que debemos presentar este conocimiento en forma ordenada, lo que constituye un sistema. Entonces,
podemos clasificar a las ciencias en ciencias formales o ideales, o en ciencias empíricas, o fácticas, o materiales. Las ciencias formales tienen por objeto el estudio de ideas abstractas que se basan en el razonamiento y no en la experimentación, como por ejemplo las matemáticas y la lógica, mientras que las ciencias empíricas, o sea, las relacionadas con la experiencia, basan su conocimiento precisamente en la experiencia, en la percepción del mundo a través de los sentidos. Y esto tenemos, por ejemplo, las ciencias naturales, las sociales, etc. Estas, a su vez, pueden ser experimentales, como la física, que se caracteriza por la manipulación de las variables. O sea, podemos repetir varias veces la experiencia en los laboratorios. En cambio, las otras, las no experimentales, son las que utilizan la observación. Por lo tanto, es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente esas variables, como habíamos dicho anteriormente, cuando se hacían los experimentos físicos, por ejemplo. O sea, que estas se basan fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, y así poder después analizarlo con posterioridad. Con relación a la técnica, vamos a ver que tenemos distintos tipos de técnicas. Lo vamos a ver en la próxima filmina. Tenemos la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico. La que estamos nombrando acá es la técnica del técnico. La técnica del azar es la que corresponde a las sociedades primitivas, en la que el azar representaba un papel fundamental. ¿Por qué? Porque alguien, por casualidad, por azar, prende fuego una ramita, y entonces todos comienzan a hacer fuego, porque se transmite esa técnica azarosa de una persona a otra. Entonces, esta es ejecutada por todos los miembros de la comunidad y todos hacen fuego. Lo mismo pasa más adelante con la elaboración de arcos, de flechas. En cambio, la técnica del artesano es la técnica que surge con los griegos, con los romanos, en la Edad Media. Son los artesanos que dedican su vida a una tarea. Está el caso del zapatero, del herrero, del albañil. Pero estos técnicos deben formarse. La técnica tiene que aprenderse en esta época. Y viene de una tradición antigua. O sea, es la época de los maestros y aprendices. El maestro transmite su técnica, su sapiencia a los aprendices. El estilo de un maestro que se transforma en forma de escuela de pintores, de vidrieros, de albañiles. La técnica del técnico, aquí la máquina pasa a primer plano, para decirlo de alguna forma, y es el ser humano el que ayuda y suplementa a la máquina. Y acá sí la definimos como un conjunto de procedimientos materiales o intelectuales determinados con la mayor precisión posible para realizar una tarea y así obtener un resultado determinado. Con relación al tercero, o sea, el arte, este término se emplea para referirnos a la actividad realizada con una finalidad estética, y por lo tanto nos referimos a las condiciones personales y subjetivas de las personas. Cuando terminamos de comprender estos tres términos, ciencia, técnica y arte, nos tenemos que preguntar ¿qué es la contabilidad? ¿Ciencia? ¿Técnica
o es arte? Y podríamos empezar por el final. ¿Es arte? Y debemos contestar que no, porque no está reservado a lo estético o a las condiciones de ciertos individuales de ciertas personas. Y al hacernos la pregunta si es ciencia o técnica, y ahí debemos contestar que la contabilidad la ubicamos como en una zona gris, o sea, intermedia, entre ciencia y técnica, lo que podemos ver y comprender en el gráfico siguiente. Podemos diferenciar los distintos tipos de conocimiento acá. Está ciencia, técnica y arte en estos tres estadios, y vemos que la ciencia se divide en ciencias teóricas, formales, las ciencias prácticas, empíricas, donde las ciencias empíricas se pueden dividir en experimentales del técnico y no experimentales u observacionales. Experimentales se refieren, como dije anteriormente, a las hipótesis que se demuestran a través de experimentos en el laboratorio. O sea, la experimentación en situaciones planificadas y que se pueden reproducir cada vez que se desee en matemática y física. Química también, por ejemplo. Luego ubicamos la técnica, que puede ser la técnica del técnico, la del artesano, y como ya dijimos anteriormente, se diferencian perfectamente. La técnica del técnico, sus procedimientos, tienen un fundamento en conocimientos teóricos. Estamos acá. Cuando la ciencia práctica y la técnica del técnico interactúan, estamos frente a ciencias prácticas experimentales. Acá. Por lo tanto, la ciencia y la técnica se realimentan mutuamente, ya que la técnica, por su parte, puede experimentar y perfeccionar los avances científicos, y a su vez el conocimiento científico abre nuevos caminos para nuevas técnicas. Por eso decimos entonces que a la contabilidad la ubicaríamos en una zona gris. Pasamos entonces a la contabilidad y el área donde se desenvuelve estudio escolástico y o doctrinal. En las primeras diapositivas vamos a analizar las definiciones del término contabilidad, brindado por corrientes doctrinarias que se han dedicado a su estudio. La primera es la doctrina anglosajona. Esta doctrina busca solucionar problemas prácticos. Parte de la experiencia y por esto se considera una corriente que posee una fuerte base empírica. A partir de la experiencia fueron surgiendo normas que le han dado sustento a esta doctrina. Es una doctrina que se investiga y origina en la propia profesión, en la experiencia de la propia profesión,
y lo hace a través de sus organismos profesionales y luego pasa a ser estudiada e investigada en las universidades. Las instituciones profesionales norteamericanas y de Gran Bretaña fueron históricamente los que lideraron estas corrientes doctrinales. En la actualidad podemos nombrar a dos organismos internacionales. Primero es IFAC, esta sigla en inglés significa Federación Internacional de Contadores, a través de sus consejos profesionales independientes, promueve la adhesión a estándares, o sea, modelos de calidad internacional, facilita la colaboración, la cooperación con los organismos que son miembros y sirve como portavoz de la profesión internacional de contadores. Este organismo además emite normas internacionales de auditoría, de control de calidad, de ética, de educación y también del sector público. El segundo organismo, el IASB, esta sigla en inglés significa Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, es un organismo independiente del sector privado que tiene la responsabilidad de preparar y emitir normas internacionales de contabilidad, las cuales incluyen las opiniones tanto favorables como disidentes, y por último la aprobación final, sin hacer definiciones importantes sobre la disciplina contable. O sea, en la República Argentina, la FACSE, o sea, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, está conformada por todos los consejos profesionales de ciencias económicas de todo el país y el de Jujuy, por supuesto. La FACSE es miembro pleno del IFAC, o sea, de la Federación Internacional de Contadores, y por lo tanto lo son los consejos profesionales de todo el país. Las principales características de esta doctrina es que es excesivamente empírica, o sea, parte de un proceso que es inductivo, se basa en la práctica. Le falta, por lo tanto, un criterio científico, ya que considera a la contabilidad como una disciplina contable eminentemente técnica, porque nos dice que la contabilidad es un conjunto de procedimientos para producir algo, que se apoya en ciencias como la administración y la economía. Hasta aquí hicimos un resumen sintético de la primera doctrina, la anglosajona. Ahora comenzaremos a desarrollar la segunda, la europea continental. En esta doctrina europea continental, la contabilidad sostiene que es una ciencia. Enfocan su estudio en la vida de la empresa o en la hacienda. Y dicen y sostienen que el patrimonio es como un todo. Siguen sosteniendo que es una ciencia, pero no explican por qué es ciencia. Entonces dicen, la contabilidad trata aspectos económicos de la gestión de la empresa, como los registros de los hechos económicos y también el análisis e interpretación de la información contable que obtenemos de esos hechos económicos. Por lo tanto, encontramos autores que consideran a la contabilidad como ciencia del control económico, otros que dicen que es una ciencia de la administración económica de las haciendas, y también algunos que dicen que es la ciencia del patrimonio. Por lo tanto, esta doctrina no ha definido
por qué la contabilidad es una ciencia, tampoco ha previsto la existencia de normas contables, y decimos que es escolástica, ya que su investigación y estudio se desarrolla agrupándose y apoyándose en torno de autores o investigadores destacados de la disciplina contable. Hasta acá entonces, alumnos, vamos a continuar, hemos terminado con este trabajo y en el próximo video continuaremos con nuestra exposición sobre la unidad número 1 de el programa Introducción a la Contabilidad, Plan 2019. Hasta el próximo